Hola, hola, mi nombre es Yasnar Ortiz, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy estaremos hablando lo que es la historia rusa y el Cáucaso. Para eso tenemos a dos historiadores, que sus nombres son Anaí y Arbey. Esperamos que este video les sea de mucha ayuda y que lo disfruten. Para empezar con este tema, que pues es bastante interesante, la verdad, vamos a remontarnos en la época de cuando Rusia ya deja de ser parte de la URSS. Cuando esto sucede, empiezan los temas del Cáucaso y en las noticias empiezan a ver un montón de nombres muy raros. La gente no los conocía, eran regiones, pueblos, repúblicas. Y a todo esto, pues, se le podía llamar de una sola manera, el Cáucaso. Para ubicarnos geográficamente, podemos decir que el Cáucaso es un territorio entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y dentro de él también forma parte Turquía. De hecho, del Cáucaso también aparece la denominación de hombres caucásicos, hombres de la montaña. Podemos entrar en algunas características de Se puede decir que el Cáucaso ha estado dentro de 3 imperios a lo largo de los siglos. Primeramente en el Imperio Otomano, en el Imperio Persa y en el Imperio Ruso. También se puede decir que no desarrollan ninguna pertenencia duradera a ninguno de los imperios sometidos. Y también que durante toda esta época en que los imperios se expanden, se contraen, decaen y hasta ascienden ellos mismos, los pueblos caucásicos eran repartidos durante estas épocas y así se repartían las influencias de cada imperio. Es algo parecido como a lo que sucedió con los Balcanes, pero la verdad no queremos entrar en contexto porque eso sería... Por otro lado, el Cáucaso siempre ha sido importante para Rusia. Y aquí entramos en historia en tema ruso. Siempre ha sido importante. Durante los siglos XVI al siglo XIX, Rusia estuvo constantemente tratando de invadirlos y quedándose con varias partes del Cáucaso. Pero no fue hasta el propio siglo XIX en que Rusia sometió a los pueblos aprovechando la caída del Imperio Otomano. Y también durante esa época, el pueblo iraní pasaba por un momento crítico, claro. Entonces en ese momento, digamos, Rusia se aprovechó totalmente del Cáucaso. Se aprovecharon de tal manera que sus pueblos fueron sometidos, los pueblos del Cáucaso. Tanto así de que, pues, dentro de Rusia hay pueblos caucásicos. La verdad fue algo demasiado avergonzante para el pueblo ruso porque Rusia no tenía las bases para hacer una guerra contra ellos. Uno de los pueblos más afectados fue el pueblo de Chechenia, y la verdad se vuelve una herida súper fundamentacional. Y esto lo veremos más adelante en la historia. El Cáucaso se puede decir que fue una región de alianzas. Y para esto podemos poner en contexto la historia de los chechenos, ingushes y amazonas. Su alianza trataba de su descendencia sobre sus hijos. Tenían hijos entre ellos. Durante la noche las amazonas iban donde los chechenos e ingushes y mantenían relaciones sexuales, exclusivamente de noche. Sí, porque así no sabrían con quién estaban manteniendo las relaciones, y cuando nacieran sus hijos no sabrían quién era el padre. A la hora de repartición, ya cuando los niños nacían, los dividían. Si eran niñas, las amazonas se las dejaban. Y pues si eran niños, los repartían entre chechenos e ingushes. Este tema pues lo hacían así, ya que sus montañas
eran de pertenencia ancestral. Ahora vamos a hablar de su historia. Su historia como tal es autónoma. Sucede que siempre pasa dentro de estos imperios ya antes mencionados. Un ejemplo de ello es la mezcla de religiones como parte importante de su población. Tales imperios como los persas y los turcos, en su religión del Islam, tanto china como sumita. Dentro de ellos, ortodoxos, cristianos armenios, apostólicos y musulmanes. Se podría decir que contiene regiones transcaucásicas, como lo fueron 3 antiguas repúblicas que formaban parte de la URSS, las cuales fueron Georgia, dentro de Georgia, Osetia del Norte, también Armenia, Azerbaiyán, dentro de Azerbaiyán, Ahorno y Karabaj. Dentro de Rusia también encontramos nacionalidades caucásicas, como lo son Osetia del Norte, Ingusetia, Chechenia, Dagestán, Kabardino y Karachay. Esto debido a la rusificación de la población por Stalin, que consistía en desarraigar los pueblos para que los nacionalismos no pudieran consolidarse y crear rebeliones contra el esquema de la URSS, ya que ésta no creía en las naciones, sino en las clases sociales, y tampoco creían en el campesino, sino en la industrialización. Así que la colectividad forzada cambió por completo la fisionomía a estos pueblos. En ese momento, los chechenos fueron sacados de sus territorios debido a los conflictos que enfrentaban con la URSS, y ante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Stalin duda que este pueblo estuviera a su favor y que se pondría en colaboración con los alemanes. Por esta razón, los chechenos son deportados y despojados de sus tierras del Cáucaso. Fueron enviados 3.000 kilómetros camino a Kazajistán, caminando, y durante este camino muchos murieron y a como morían los enterraban. Después de su rehabilitación, en la era de Khrushchev, en el camino de regreso a pie, iban recogiendo los huesos de aquellos que enterraron y los llevaron a Chechenia para dar paz a sus restos en su propia tierra. También podemos mencionar las consecuencias que generó la colectivización forzosa de Stalin, lo cual fue un problema de nacionalidades por el tema de la rusificación, pero esta no estallará hasta la época de la disolución de la Unión Soviética, ya que durante esa época no detonaba porque no había una distinción por el nivel del comunismo y los problemas que se daban durante este tiempo. Bueno, mi nombre es Arbey y a mí me toca hablar sobre las guerras entre Chechenia y Rusia. Este conflicto se lleva a cabo entre los años 90, luego de que en 1991, con la disolución de la URSS, Chechenia se declara como independiente. Rusia se negó, no estuvo de acuerdo y consideró a Chechenia como parte de su territorio. Luego, en diciembre de 1994, las tropas rusas lanzan una invasión militar en Chechenia con el objetivo de restablecer el control en la región. Esta guerra se caracteriza por ser demasiado violenta y destructiva, estando ambos lados involucrados en violaciones de derechos humanos y atrocidades. Los civiles sufrieron de bombardeos, asesinatos y saqueos durante el transcurso de este tiempo, hasta que en 1996 se llega a una tregua, la cual no dura mucho, porque en 1999 comienza el segundo conflicto entre Chechenia y Rusia, por el hecho de que los chechenos atacan a Rusia de maneras terroristas. Rusia, en respuesta a estos ataques, se vuelve a alzar militarmente en contra de Chechenia, pero esta vez de una forma más agresiva y brutal a comparación de la Primera Guerra. Esta guerra se caracteriza por una brutalidad extrema, con informes de violaciones generalizadas de los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones, tanto por parte de las fuerzas rusas como de los chechenos. Los civiles sufrieron de numerosas víctimas y destrucción en las infraestructuras básicas. Este conflicto evolucionó en algo más prolongado, ya que los chechenos adoptaron tácticas terroristas. Un ejemplo de esto es el ataque que le dieron los chechenos al teatro en Rusia, cuando los chechenos, semanas antes de la función, empezaron a meter armas
en el teatro. Ya el día de la función llegaron unas mujeres chechenas, entraron al teatro y ahí fue cuando los de Chechenia amenazaron y agarraron de rehenes a las 800 personas que habían en el lugar. Y como respuesta, los militares rusos tiraron unos gases paralizantes sobre los cuales no han querido mencionar lo que contenían. Estos gases los tiraron sin que les importara si habían rusos, habían chechenos. Entonces, como resultado, murieron muchísimas personas. Y este conflicto no dejó bien visto a Rusia ante los países extranjeros, al ver cómo trataban a los chechenos y cómo no les importaba la vida de su propio pueblo, o sea, los rusos. Bueno, después de esto y de casi destruirse por completo, ponen un alto al fuego. Más sin embargo, no se había solucionado el problema.